En el video anterior comenzamos a hablar sobre las leyendas e historias paranormales que se cuentan en el estado de Puebla. Hoy les presento la segunda parte de estas historias. El niño de Momoxpan. Muchos han sido los avistamientos que se cuentan en Momoxpan de sucesos paranormales, desde apariciones hasta pequeñas flamas azules que salen del suelo. Pero la más conocida es la leyenda de un pequeño, de aproximadamente 8 años, que siempre que es visto está excavando desesperadamente, solamente vestido con guaraches y taparrabos. Todos aquellos que se han acercado a él han coincidido en sus declaraciones, que el pequeño les dice que debajo de las construcciones están los cadáveres de sus hermanos, que fueron asesinados durante la conquista, y que necesita sacarlos para que sus almas puedan descansar en paz y ser llevados a su lugar sagrado, el Camposanto. Muchos de los habitantes cuentan que, al hacer remodelaciones o excavaciones, suelen encontrarse con restos de cadáveres, y quizás muchos otros solo se hayan convertido en polvo y se encuentren mezclados con el material de construcción usado para hacer las edificaciones de Momoxpan. Quizás el niño tiene razón. La cueva de Teciutlán. Al norte de Puebla, en un poblado de nombre Teciutlán, se cuenta que aproximadamente en 1800 vivía un joven de nombre Silverio, que a pesar de esforzarse mucho, no lograba salir adelante económicamente. Un día, escuchó hablar de que en unas de las grutas y cuevas que se encontraban a los pies del cerro de Ozuma, en la Sierra Poblana, habían abandonado un inmenso tesoro, pero que nadie se atrevía a entrar allí porque se creía que en esos pasajes habían ocurrido cosas terribles. Pero esto a Silverio no le importó. Él solo podía pensar en el tesoro, en cómo cambiaría su vida si lo tuviera. Sin pensarlo más, Silverio se decidió a ir en busca de ese tesoro, preparó sus cosas para la expedición y se marchó. Recorrió un largo camino para llegar a los pies del cerro recién cayendo la noche, y aún con miedo, se adentró en las grutas, en las que le parecía percibir varios ojos amarillentos y penetrantes, siguiendo cada movimiento que hacía, pero que al dirigirse a ellos desaparecían. Sabía que allí habitaban seres de oscuridad, pero era más su ambición que su miedo, y continuó. Tras unas horas más de camino, finalmente llegó hasta un rincón que estaba repleto de monedas de oro y plata, joyas y piedras preciosas. Tanta era su alegría que pensó que se volvería loco, pero lo detuvo la intriga. ¿Cómo le haría para llevarse tanto? Tendría que escoger muy bien lo que llevaría consigo, y entre tanto pensarlo se quedó dormido. Cuando despertó, se sobresaltó al verse cubierto de polvo y telarañas. Se levantó y se quitó todo eso de encima y se dirigió de nuevo al tesoro. Echó lo más que pudo a su morral y salió de la cueva. Le costó mucho trabajo regresar al pueblo, no solo por el peso del tesoro, sino porque el paisaje había cambiado muchísimo. Había jacales que no estaban en el camino cuando él se dirigió a la cueva. El asombro y confusión de Silverio aumentaba al llegar al pueblo, pues nada era como él recordaba. Entre la desesperación fue hacia la casa de sus padres, que ahora estaba abandonada y lucía descuidada. Preguntó a los vecinos, que también eran diferentes a los que recordaba, pero estos solo le informaron de la muerte de sus padres hace ya varios años. Tanto fue el dolor de Silverio que escapó de Teciutlán con aquel maldito tesoro. Su impaciencia y ambición lo llevaron a meterse donde no debía. El tiempo transcurrió sin que él se diera cuenta. Lo hacía de forma diferente que en el exterior, y al último de sus conocidos que logró encontrar era ya un anciano que se sorprendió mucho al verle. Pero después de eso, ya nunca se supo más de él. El puente de Obando. Allá por el siglo XVIII, en la época de la Puebla colonial, cuando se le daba mucho peso al apellido y al honor de la familia, cuenta la leyenda que la familia Obando, una de las más ricas de Puebla, mandó a construir el puente de Obando, y así poder unir su casa,
en lo que hoy es el barrio de Analco, con el resto de la ciudad al cruzar por encima del río San Francisco. Según se cuenta, el padre de la familia tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. Esta era la menor de ellos con solo 16 años. El problema surge cuando ella, aun con su corta edad, se enamora con un joven de clase media, por lo que su padre rechazaba esa unión y la condenaba, a lo que los jóvenes pensaron en una solución. Si ella perdía con él su virginidad, tendría que casarse forzosamente, como se acostumbraba en esos tiempos para evitar la deshonra. Pero al momento de intentar poner en marcha su plan, no todo salió como esperaban, pues fueron sorprendidos por el hijo mayor de la familia Obando, quien con la sorpresa y el enojo no hizo más que desenfundar su pistola y dispararle al joven, solo para que su hermana fuera la que recibiera el disparo. Pero de nada sirvió, pues aún así el hermano asesinó al joven amante. Después de todo lo sucedido, el joven Obando no recibió sanción alguna, pues había cometido un crimen de honor, y eso era lo correcto según la sociedad de ese entonces. Pero esta absolución no lo libró de la muerte, pues al poco tiempo fue encontrado tirado en un callejón. Se presumía que había sido responsables los familiares de aquel joven enamorado, pero nunca se comprobó nada. Se cuenta que el padre de los Obando, debido a la pérdida de sus hijos, entregó su vida al alcohol, hasta que un día, en la madrugada, comenzó a vagar sobre el puente, donde se encontró con una mujer que pedía limosna. Pero él, en su desagrado, se negó a darle alguna moneda, al mismo tiempo que se percataba de que aquella mujer no era más que el espíritu de su hija. Horrorizado, el hombre trató de escapar y desconocer aquello que había visto, pero en su torpe huida y con el alto nivel que el río tenía ese día, el incrédulo señor cayó en la corriente y fue encontrado ahogado unos días después. Hoy en día, se dice que aún se puede ver el espíritu de una mujer que pide limosnas a deshoras de la noche en el puente de Obando, y si accedes a darle alguna moneda, te concederá el paso, pero si no, te arrastrará hasta el fondo de lo que un día fue el río San Francisco. O al menos, eso es lo que se cuenta. Entre relatos y leyendas se esconde la historia de un lugar y la imaginación de la gente que lo habita. ¿O no? Espero que este video les haya gustado y recuerden, esto es Yesan Radio y nos vemos en el siguiente video.